no hay nada imposible para ellos. El que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cerró ese capítulo, siguió Elías, y el verso 1 del capítulo 18 dice la palabra: pasados muchos días después de haber resucitado este niño, pasaron muchos días, y vino palabra de Jehová al profeta Elías en el tercer año, diciendo: ¿cuántos años iban a ser de sequía? ¿Usted se acuerda lo que Elías le dijo acá? De cierto te digo que no habrá lluvia aquí sino por mi palabra, le dijo Elías. ¿Cuántos años iban a ser? 3 años y medio. 3 años y medio, y aquí ya iba acercándose el tiempo. Y le dijo Dios a Elías, Jehová, verá, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra, le dijo Dios a Elías. ¡Qué tremendo! Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Escuche, el hambre era grave en Samaria, pues no llovía. Ya eran 3 años de pobreza y de sequía. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, pero servía en el palacio de Acab. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua, ¿verdad? Entonces, Acab le dice a Abdías: mira, Abdías, era grande el hambre que había en ese momento. Tú vete por un lado y yo me voy por otro lado, a ver si encuentras un lugar donde haya hierba para nuestro ganado, porque de lo contrario nuestras mulas, nuestros caballos, nuestras bestias van a morir a causa de la sequía. Claro, imagínese usted cómo Acab estaba esperando ver a Elías. Usted no crea que el encuentronazo que iban a tener estos dos hombres no era que Acab le iba a llevar una bandeja de chocolates a Elías, no era que Acab le iba a llevar una costillita, asaditas, hermano, como que las comimos ayer en el parque con los hermanos, ¿verdad? No era eso, mi hermano. Acab estaba enfurecido con Elías. Acab estaba enfurecido de manera que ya lo quería aniquilar. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que porque lo que Elías oró, por eso Dios había mandado el hambre a toda esa región. El profeta Elías comienza a reprochar al pueblo de Israel. Ellos son los escogidos de Dios, por haber mezclado el culto a Dios con el culto idolátrico al dios Baal. ¿Quién decimos que era Baal? Baal era un dios, una deidad pagana, y era el dios de que dijimos anteriormente, el dios de la fertilidad y de qué más, de la lluvia y de la abundancia. Entonces, ¿cómo es posible si Israel en ese momento estaba mezclando el culto a Baal, que era el dios de la lluvia, y por qué tenían hambre y sed de agua? Ahorita vamos a ver eso. No es que unos adoraban a Jehová y otros a Baal, sino que el pueblo estaba en ambas partes, con el corazón dividido, con Jehová y con Baal. No era que estaban apostatando. Apostatar es abandonar la fe. Apostatar es dejar la fe e irse por otro camino. No, al contrario, Israel lo que estaba haciendo era viviendo en dos aguas. Adoraban a Jehová, pero también adoraban a Baal, y eso fue el reclamo de Elías al pueblo. El pueblo tenía que arrepentirse antes de esperar alivio a la precaria situación que vivía. Nunca el Señor mandó el agua hasta. Dios trabaja de esa manera. Nunca Dios manda alivio a la situación de nosotros hasta que nosotros nos arrepintamos, si estamos viviendo como vivía Israel en este momento, iglesia. ¿Verdad? O sea, Dios no iba a mandar alivio hasta que Israel se arrepintiera de la precaria situación que vivía. Quizás
de nosotros nos encontramos divididos, sirviendo a Dios y llevando una vida de idolatría, de pecado. Yo no lo sé, Dios es el que sabe, pero Dios quiere que hoy tú te decidas y empieces a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé, pero esta palabra es para ti y para todos nosotros en esta tarde. Me llama mucho la atención, amados hermanos, de qué manera Elías se dirigió al pueblo. Dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que acá, como Elías le había dicho, convocó a todo Israel al monte Carmelo. Convocó a todo Israel a que fueran al monte Carmelo, porque Elías le había dicho, y acá hizo como Elías le dijo, llevó a todo el pueblo a reunirse al monte Carmelo. Y entonces allá hicieron un trato, que el trato que usted y yo leímos aquí, lo hizo Elías con el pueblo. Pero me llama la atención, mire las palabras del profeta Elías. En el verso 20 del capítulo 18, ¿verdad? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo se quedó sin respuesta. Lo primero que Elías hizo, que Dios hizo que Elías hiciera en el monte, era confrontar a Israel con la condición espiritual que ellos estaban viviendo. Tú sabes, hermano, que Dios nos confronta a nosotros. El motivo y la razón de que se predica la palabra de Dios, como hoy lo estoy haciendo, es porque Dios quiere confrontarnos a nosotros con nuestra situación, con nuestra condición espiritual. Aquí Elías confrontó a Israel y uno de los primeros puntos es: ¿hasta cuándo claudicaréis? Dios pregunta hoy: ¿hasta cuándo vas a claudicar? Usted dice: pastor, ¿pero qué es claudicar? Claudicar quiere decir faltar a los deberes y a principios. Otra de las palabras también importantes como sinónimo de claudicar es cojear, adolecer de algún vicio o de algún defecto. Cojear. Ya eso nos transmitió mucho, ¿verdad? La palabra cojear. ¿Cuántos saben qué es cojear? Digamos, físicamente. Una persona que cojea, ¿qué es? Hablando físicamente, no camina bien, no tiene balance para caminar, ¿verdad? Está caminando a medias porque no camina correctamente. Lo primero que Dios le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir claudicando? ¿Será que, obviamente, hermano, Israel en ese momento andaba cojeando? Espiritualmente andaba cojeando. Israel andaba dándole culpa a Jehová y después se iban a tenerle culpa a Baal. Y a Dios no se le puede servir con un corazón dividido. A Dios se le sirve o no se le sirve. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de Elías y ese es el Dios de nosotros. Por eso Dios demanda todo lo de nosotros hacia Él. Por eso uno de los principales mandamientos es: amarás al Señor, dice, de todo tu corazón. No dice la mitad de tu corazón, dice de todo tu corazón, dice con todas tus fuerzas. No dice con la mitad de tu fuerza, dice de todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere todo o nada.